Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 4 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Uno de los grandes no de Dios. La cita la encontramos en Salmo capítulo 37, versículo 8, donde dice lo siguiente: no te preocupes en manera alguna a hacer lo malo. Oremos. Padre amado, reconocemos cuántas veces nos has dicho y nos sigues diciendo que no debemos de preocuparnos por nada. Más bien en todo debemos de traer nuestras peticiones, ansiedades, cualquier cosa, circunstancias delante de ti, para que tú las filtres y nos ayudes a crecer en nuestra fe y a dejar todo en tus manos. Perdónanos porque muchas veces es que insistimos en lo que nosotros queremos hasta que caemos en la preocupación y luego muchas veces hasta la culpa te damos o te ponemos. Perdónanos, Señor, por estos comportamientos tan irrespetuosos. Ayúdanos a crecer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? Uno de los grandes no de Dios, es decir, donde Dios nos dice no. Y bueno, nos dice eso porque Él sabe lo que hace. Y nosotros más bien nos vamos contra su voluntad, por lo cual siempre caemos en peores lugares. Entonces, empieza así el devocional del hermano Oswald Chambers, quien es el autor de este devocional llamado En pos de lo supremo, para los que todavía de pronto no han pescado eso. Ya es un librito que pueden comprar o pueden incluso bajar en el internet en PDF y así lo pueden leer ustedes mismas para ver cuánto entienden o cómo les va leyéndolo solitos. Y luego de pronto lo que hacemos aquí en el instituto puede ser de colaboración para el entendimiento para ustedes. Bueno, nosotros esperamos que así sea. Entonces dice así: preocuparse significa dislocarse mental o espiritualmente. Bueno, pensemos qué pasa cuando se nos disloca un hueso, ¿verdad? Como, bueno, el dolor que eso causa y como todo el cuerpo se ve fuera de lugar, ¿verdad? Tratando de jalar y tratando de hacer y cumplir la función de aquel hueso o de una mano, vamos a decir, de un dedo. Como todo se zafa de su lugar cuando se disloca algo, ¿no? Entonces es una excelente ilustración que aquí el autor nos diga que la preocupación significa dislocarnos mental o espiritualmente, a veces incluso emocionalmente. Dice así: una cosa es decir, no te preocupes, y otra, muy distinta, es tener un carácter incapaz de evitar el preocuparnos. Es decir, es cierto que todos hasta cierto punto nos vamos a preocupar, incluso esto es bueno porque nos lleva a los pies del Señor cuando sentimos alguna inquietud, cuando sentimos alguna preocupación. Así que Dios nunca nos está diciendo que estemos como despreocupados, o sea, como que sería el otro extremo, ¿no? Como que nada nos importe nada y que simplemente caminemos por la calle sin mirar a ningún lado. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que como morir a la actitud de la preocupación que nos lleva hacia estar inhabilitados, digamos. La preocupación que no nos deja movernos. También vamos a ver más adelante que hay una preocupación que lo que quiere es salirse con las suyas, y por eso es que nos preocupamos, porque tenemos un plan y Dios no está siguiendo nuestro plan. Entonces esto viene a ser el motivo de nuestra preocupación. Así que simplemente quiero que quede claro que no es que Dios quiere que vivamos unas vidas, como digo, despreocupadas. Ese no es la intención aquí.
¿Ok? Y vamos viendo poquito a poco. Dice, es fácil decir, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Verdad? Este es un salmo. A veces nosotros agarramos versículos y nos los decimos a nosotros mismos, incluso los damos como consejos a otras personas, pero jamás estamos realmente observando las implicaciones de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Una cosa es guardar silencio ante Jehová y esperar en él, llenos de fe. Otra cosa es despreocuparte y simplemente andar como si nada te importa. Y bueno, otra cosa es también preocuparte al punto de que no te puedes mover o no te vas a mover hasta que Dios te dé lo que tú quieres. O sea que tenemos varias situaciones aquí y es bueno que cada uno pueda identificar lo suyo, ¿verdad? Entonces dice, hasta el momento en que nuestro pequeño mundo particular se vuelve patas arriba y nos vemos obligados a vivir en la confusión y la agonía, es fácil decir, bueno, guardemos silencio delante de la presencia de Jehová y esperemos en él, ¿no? Es fácil decir todo eso hasta que, por supuesto, llegamos a un momento crítico y ahí como que sale por la ventana nuestro salmo favorito. Entonces nos pregunta el autor, ¿es posible entonces descansar en el Señor en medio de una tribulación? ¿Es posible? Nos está preguntando. Este salmo dice eso, ¿no? Que debemos de guardar silencio ante la presencia del Señor y esperar en su tiempo. O sea que hay algo ahí que nosotros necesitamos entender. Entonces dice, si este no, es decir, el no de Dios de que no te aflijas, que no me preocupe, si este no nos resulta inoperante, digamos en una situación semejante, en una situación crítica, bueno, la triste realidad es que tampoco funcionará en cualquier otra situación. Si en un momento crítico, donde vemos que no podemos hacer absolutamente nada, si en ese momento no podemos confiar en el Señor y ver que Él dice, no te preocupes, o sea, yo estoy en control. Si ahí, donde todo se ve como aumentado, como que todo se ve bajo una lupa, no podemos confiar en el Señor, entonces en situaciones que son mucho menos visibles, tampoco podremos confiar en Él. Tampoco podremos obedecer el no te aflijas, el no te preocupes. Entonces dice, este no ha de operar tanto en tiempos de dificultad e incertidumbre como en días de paz, lo que acabo de explicar. Si no es así, es que no funciona nunca. No es como que Dios quiere que acudamos a Él en circunstancias que son ya imposibles para nosotros. Más bien es que Dios quiere que nosotros entendamos que toda situación es imposible para nosotros. Entendamos que Dios es el que hace latir nuestro corazón. Dios es el que permite que podamos respirar y llevar oxígeno a nuestros pulmones. Separadas de Él, nada podemos hacer. Entonces recordemos que ayer estábamos hablando acerca de una relación íntima con el Señor, no solamente como reconocer que Él está ahí en algún sitio lejano y bueno, si yo estoy aquí y peco, tú sabes, como todo el resto del mundo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Evidentemente, este devocional es para aquellas personas que desean conocer al Señor, aquellas personas que anhelan vivir junto a Él, vivir en la verdad, no solamente de forma temporal aquí en la tierra, sino considerar la eternidad, lo que Cristo nos da, el perdón de pecados y la vida eterna en su presencia. Entonces, regresamos al tema que estamos tocando. Dice, si no funciona, digamos, este
no preocuparte. Si no funciona en tu caso particular, tampoco funcionará para nadie. ¿A qué se refiere? Bueno, si no funciona para ti, evidentemente tú no le vas a dar el consejo a otra persona, porque si no seríamos tremendos hipócritas, ¿verdad? O sea que nosotros no confiamos en el Señor y a veces como religiosos y legalistas le decimos a otros, por ejemplo, le tiramos el salmo, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en él, hermano o hermana, ¿verdad? Porque es una forma hasta muy religiosa, como digo, y legalista de nosotros poder decirle a otras personas lo que deben y tienen que hacer mientras nosotros mismos no estamos obedeciendo y viviendo el fruto de todo esto. Dice, descansar en el Señor, descansar en el Señor no depende en absoluto de nuestras circunstancias externas, sino depende de la relación que nosotros tenemos con Él. Por esto es que es tan importante tener una relación con Dios. Obviamente esto se logra únicamente aceptando el perdón de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Verdad? No hay otra manera de ponernos a bien con Dios. Es la única manera de ser justificados, de ser perdonados por Dios a través de la sangre del Cordero, como nos dice la palabra. Y ahí, entonces, no conformarnos con una relación externa, como hacernos adherentes de una religión, sino entender que Dios nos ha rescatado y nos ha redimido para vivir en comunión con Él, ¿verdad? Entonces dice él, la inquietud siempre desemboca en pecado. Exacto, cuando estamos preocupados ciertamente estamos caminando hacia el pecado porque nuestras emociones gobernarán, toda nuestra incertidumbre, caminaremos en la oscuridad y terminaremos pecando para variar. Dice, tendemos a pensar que una cierta dosis de ansiedad y de preocupación es sana y que más bien demuestra un carácter precavido, pero en realidad constituye más bien una señal de nuestra perversidad, de nuestra incredulidad. O sea que no tenemos que pensar que, bueno, un poquito de ansiedad, un poquito de preocupación para, tú sabes, ponerle así como la gasolina al fuego. Pero en realidad, ¿es eso o es que honestamente no podemos descansar en el Señor? Entonces, nos dice aquí el hermano, la preocupación surge de nuestra determinación a salirnos con lo nuestro. ¿Habías pensado en eso? Que estamos constantemente preocupados. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, como nosotros habíamos pensado, como nosotros habíamos planificado, como nosotros nos habíamos asegurado haciendo esto y haciendo el otro para que la persona quedara en deuda y entonces nos aseguráramos que ciertamente, aunque sea por agradecimiento, nos deben esto, nos deben el otro. Mucho hacen los padres esto con los hijos. Les dan esto, les dan el otro, para tratar de casi garantizarse de que esa criatura camine de una manera o viva de una manera. Pero las cosas no son así. Mucho mejor es confiar en el Señor, hacer las cosas de acuerdo como Él quiere que las hagamos y confiar en que el resultado está en sus manos. Dice nuestro Señor, nunca se preocupó cuando vivió aquí en la tierra, ¿verdad? Y nunca estuvo ansioso. ¿Por qué? Porque su propósito nunca fue llevar a cabo sus propios planes. Ahí está. Sino más bien él vino en completo compromiso de cumplir los planes de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparse? Si obviamente los planes de Dios se van a dar. ¿Algún día nos convenceremos de eso? Entonces, preocuparse o inquietarse en este sentido es dañino, es peligroso realmente para un hijo de Dios. Y nos pregunta el hermano, ¿has estado apoyando, alimentando esta insensata alma, es decir, tuya, con la idea de que tus circunstancias son excesivas para que Dios pueda cuidar de ellas? O sea, tú misma te convences y te das los propios consejos de que lo que estás viviendo es demasiado grande para que Dios lo pueda corregir, para que lo pueda arreglar.
Entonces, nos dice aquí Oswald Chambers, pon a un lado todas tus opiniones y especulaciones y más bien dedícate a morar bajo la sombra del Omnipotente, lo que nos dice el Salmo capítulo 91:1, ¿no? Es decir, dedícate a aprender quién es Dios, dedícate a pasar tiempo con Él, porque igual estás invirtiendo tiempo, igual estás desperdiciando tiempo si nunca estás más bien tratando de conocer a Dios a través de su palabra, obviamente, a través de pasar tiempo con gente que lo conoce a Él. ¿Por qué desperdiciar? ¿Por qué juntarte con personas que no lo conocen, que no hacen más que alimentar tu inquietud, alimentar tu preocupación, incluso abrir puertas a otras posibilidades de que si existe esto, el otro y todo para distraerte de no morar bajo el abrigo, bajo la sombra del Dios omnipotente? Entonces, de manera deliberada, dile a Dios, esto es lo que debemos hacer, dejarnos todo lo que acabo de decir y de forma deliberada decirle a Dios que no nos vamos a preocupar de nada de lo que nos toque, que todas nuestras inquietudes y preocupaciones surgen lamentablemente porque planificamos a espaldas de Dios. Claro, como si existe un lugar llamado a las espaldas de Dios, pero esto es lo que hacemos. Por años y años y años tenemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras expectativas y luego se van derrumbando poquito a poco y muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? ¿Dónde estaba? Bueno, ¿dónde estaba Dios? Exactamente donde tú mismo lo tenías, alejado, apartado, mientras tú hacías de tu vida lo que tú querías. Somos muy injustas en realidad o injustos con Él, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente Dios es paciente y tardo para la ira, como dice, y siempre está dando la oportunidad de que recibamos el perdón de nuestros pecados cuando reconocemos que realmente lo hemos ofendido y que lo vamos a seguir ofendiendo, al menos que Él nos dé una nueva naturaleza, como dice la Biblia, que volvamos a nacer, que tengamos un nuevo principio con otro tipo de corazón, con otro tipo de preferencias y deseos, un corazón que anhele conocerlo a Él como algo súper importante en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Bueno, mañana el título es No planifiques sin Dios, así que va pegadito a lo que acaba de decir el hermano para cerrar nuestro devocional de hoy, que nuestras inquietudes y preocupaciones surgen porque planificamos a espaldas de Dios. Que no sea así dicho de nosotros, ¿verdad? Bueno, espero que pases un lindo día y que Dios te bendiga.